¿Qué es la profundidad de campo y qué secretos esconde? Este fondo desenfocado es poca profundidad de campo y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes conseguirla. Quédate, comenzamos. Cuando queremos tener estos fondos desenfocados o tenerlo todo directamente enfocado, tenemos que hablar precisamente de la profundidad de campo. Es la culpable de que eso ocurra. No ocurre porque la cámara sea mejor o peor, ocurre por la física y por la óptica. Y ahí influyen diferentes cosas que en este vídeo te voy a enseñar para que las entiendas correctamente. Antes de empezar con la explicación, me gustaría dejar dos conceptos claros. Poca profundidad de campo es cuando tenemos el fondo desenfocado y mucha profundidad de campo es cuando todo está completamente enfocado. Teniendo esto claro, empezamos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la apertura. La apertura es eso que encontramos en nuestro objetivo dibujado con un número F. Cuanto más pequeñito es el número F, menos profundidad de campo tenemos, es decir, mucho más desenfoque. Y cuanto más grande es ese número F, más profundidad de campo habrá y por lo tanto más zona tendremos enfocada. Puedes acordarte de esto directamente. Menor número F, menor profundidad de campo. Mayor número F, mayor profundidad de campo. La profundidad de campo también depende de la distancia focal. Cuanto más angular sea un objetivo, es decir, cuando nuestra distancia focal sea más pequeñita, por ejemplo, un 18 milímetros, va a haber mucha más profundidad de campo, es decir, va a haber mucho más campo enfocado. Y cuando pasamos a 55, es decir, cuando nos vamos a los teleobjetivos, cuando aumentamos esa distancia focal, vamos a tener menos profundidad de campo, vamos a tener más desenfoques. Con tu cámara en un 55 milímetros va a ser mucho más fácil tener un fondo desenfocado que con un 18 milímetros. Al igual que si ese 18-55 lo cambias por un 200 milímetros, vas a tener todavía mucho más desenfocado ese fondo, porque la distancia focal ha aumentado y esa profundidad de campo se ha disminuido, es decir, vamos a tener mucho desenfoque en el fondo. Por último, otra de las opciones donde también influye la profundidad de campo es a la distancia. Si te das cuenta, en este caso yo estoy aquí puesto, estoy aproximadamente a 1,20 m de la cámara y tengo un poquito desenfocado el fondo. ¿Qué pasa si yo me acerco a la cámara? Vamos a tener mucho más desenfocado el fondo. ¿Quieres comprobarlo? Adelante. ¿Verdad? El fondo está bastante más desenfocado cuando yo me acerco a la cámara. Ahora estoy aproximadamente a unos 50 centímetros, es decir, he recortado la distancia a la mitad. Cuanto más me aleje, más profundidad de campo tendremos, es decir, más zona enfocada habrá en nuestra imagen. Y cuanto más te acerques, menos profundidad de campo, es decir, más desenfoque en el fondo. Y estas son las tres opciones que tienes que tener en cuenta si quieres desenfocar un fondo. En primer lugar, la apertura, que cuanto más bajito sea el número, más posibilidades tendremos de desenfocar el fondo, como en este caso estás viendo por aquí. En segundo lugar, la distancia focal. Cuanto más zoom usemos, con mayor facilidad podremos encontrar estos desenfoques en los fondos. Y por último, la distancia a la que estemos de nuestra cámara. Cuanto más cerca, mayor desenfoque tendremos en el fondo y cuanto más lejos, mayor enfocado estará toda nuestra fotografía. Estos tres valores son los que tienes que tener realmente interiorizados si lo que quieres es hacer mejores fotografías, porque al final el desenfocar un poquito el fondo nos sirve para contar un poquito mejor nuestras historias y para darle un poquito más de belleza a nuestra fotografía. Por lo tanto, es algo fundamental que tienes que tener en cuenta si quieres hacer mejores fotos. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con todos tus amigos y revienta el botón de like. Déjame por aquí abajo en los comentarios si tú también usas la poca profundidad de campo, es decir, desenfocado el fondo, para que la fotografía se vea un poquito más engalanada, un poquito más bonita y pueda transmitir muchísimo mejor ese mensaje. No olvides suscribirte a este canal para no perderte absolutamente nada y como siempre digo, no dejes que la luz te controle. Nos vemos.